Hola mis hermanos, una vez más aquí saludándolos, bienvenidos a su canal de regreso, el que tenga oídos que oiga. Bueno mis hermanos, pues ahora eh, el tema que les traigo es sobre el templo, sobre la parroquia, que es muy atacada por los protestantes, por los hermanos separados. No vamos a apuntar este, religiones, sino vamos a hablar de una manera concreta, del cual se pueda entender el por qué el católico defiende el templo, defiende la iglesia, ¿no? Como la casa de oración. Y el tema se va a llamar La iglesia la defiende Jesús a la luz de la Sagrada Escritura. No, nosotros en la iglesia católica respetamos la casa de oración de nuestro Dios, ¿no? Cosa que los hermanos separados no respetan. Ha habido ocasiones en las que algunos hermanos separados han ido en pleno culto de adoración, que es la misa, y han ido y han quebrado imágenes, han atacado a los sacerdotes, lo cual yo no veo en la Biblia que sea bíblico lo que hacen ellos. Al contrario, son gente fanática, no saben lo que hacen, y si lo hacen es para hacer ruido nomás, para ser vistos por los demás, y lo hacen porque no han sabido interpretar la Sagrada Escritura, ¿no? Ellos te atacan con sugestiones mal interpretadas de la Biblia. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles 17, versículo 16, habla, donde San Pablo le hablaba a las personas en Atenas. La ciudad estaba entregada a la idolatría y él se dirigió que Dios no habitaba en templos hechos por manos. O sea, y tú lo puedes ver en el versículo 24, Dios no habita en templos hechos por manos. ¿Pero a qué se refería? Se refería a templos dedicados a otras cosas que tenían como dioses, lo cual es muy diferente en la iglesia, ¿no? La iglesia es el culto, es donde los católicos le damos el culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo, al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo cual es un lugar de temor, un lugar de oración. Por lo tanto debe de respetarse, cosa que a los hermanos separados no les entra por ningún lado, lo cual está muy mal. ¿Por qué es que atacan el templo? ¿Por qué dicen ellos esos? Porque la iglesia de ellos empezó ayer. ¿Qué te trato yo de decir con eso? Que su iglesia empezó ayer, por eso no tienen parroquias, por eso no tienen templos en donde adorar a Dios. Ellos se reúnen en casas, en garajes, en lugares donde no es un templo. Ellos le ponen templo de ríos de agua viva, templo de no sé qué, templo de la luz del mundo, templo de los mormones y no sé qué. Pero ellos atacan al templo, la iglesia literal, la casa de oración la atacan porque a ellos lo que les importa no es la iglesia que Dios fundó, sino es, entre comillas, es que nosotros adoramos a Dios. La iglesia verdadera de Dios es la que trae cómo lo hacían los primeros cristianos, ¿no? Y yo me río porque los primeros cristianos iban a adorar y a glorificar a Dios en los templos, ¿sí? Iban al templo, Dios iba al templo, Jesús iba al templo. Y vamos a empezar con que el católico tiene que ver este lugar como un lugar sagrado. ¿Por qué es un lugar sagrado? Porque ahí Dios habita. Entonces se tiene que respetar. No estás entrando a un mercado, no estás entrando a la escuela, no estás entrando a una tienda de ropa, estás entrando en el lugar donde Dios habita.
aquí en la tierra, un lugar dedicado para Dios. Que los hermanos separados no entiendan y no respeten, a mí no me interesa, pero sí nos da coraje que veamos que ellos le falten el respeto a Dios en los templos, porque nosotros respetamos a la iglesia católica, a la iglesia que Dios fundó, a la iglesia en la que yo estoy. Yo respeto las parroquias. ¿Por qué? Porque es lugar de oración. Repito, no estás entrando a un mercado, no estás entrando a una tienda, no estás entrando a un mall, no estás entrando a un parque. Estás entrando a un lugar santo, a un lugar donde Dios habita. En el Antiguo Testamento, le dijo el Señor, le dijo, creo, aquí, ya me subí esa. En Éxodo 3:5 le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. El templo es un lugar sagrado, un lugar dedicado a Dios aquí en la tierra. Si no es tu religión, tienes que respetar. No respetan a sus padres, no respetan a otra. Bueno, sería mucho pedirles, pero tienes que respetar el templo de Dios. Entras a un lugar de estos, a una iglesia católica, entras. Repito, no estás entrando a un lugar cualquiera. Debes de quitarte el sombrero. Ahora no se quitan las sandalias, pero por lo menos debes de respetar. Jesús nunca se vio que entrara y quebrara imágenes en un templo como lo hacen ustedes. Y dicen que ustedes sí respetan a Dios, que ustedes sí hacen lo que Jesús hacía. Y yo en ninguna parte de la Biblia estoy viendo que Jesús haya entrado y haya quebrado imágenes. Y en el templo había imágenes, estatuas grandes de querubines, de ángeles, y Jesús nunca quebró una imagen. ¿Por qué ustedes sí lo hacen? Porque son fanáticos, guías de ciegos, los guía otro ciego. ¿Y saben por qué atacan a las parroquias? Porque a ustedes no les interesa la arquitectura, la arqueología, la antigüedad de la iglesia. Lo que les importa es que ahora ustedes adoran a Dios como lo adoraban los apóstoles. Vamos a ver si es cierto lo que dices. En Génesis 28:12, Jacob tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra, cuya cima tocaba los cielos. Vio a los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y vio que Yahvé estaba sobre ella, y que le decía, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Despertó Jacob de su sueño y se dijo, así pues, está Yahvé en este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios, la puerta del cielo. Cada parroquia de la Iglesia Católica no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. ¿Sí? Aunque les duela, mis hermanos separados, así es. No estás entrando a un mercado, repito. No estás entrando a una tienda. Respeta la casa de Dios. Respeta la casa de Jesús. ¿A ustedes no les interesa la iglesia? Porque les han metido en su cabeza que la iglesia católica no es la iglesia de Dios.
Pero tú te puedes ir a historia, te puedes ir incluso a Google y incluso te vas a ir a la historia y la historia te va a llevar a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la única iglesia cristiana es la iglesia católica. Las demás son imitaciones. Las demás quieren ser la iglesia de Cristo, pero no son. Quieren entrar por otro lado al cielo. Si las llaves que Dios le dejó a San Pedro, ¿por dónde? ¿Quién les va a abrir la puerta si no entran por San Pedro? Si no entran por el barco que guía a Pedro. ¿Quién les va a abrir las llaves del cielo? Si las llaves las tiene Pedro, ¿quién les va a abrir las puertas? Sentido común, mis hermanos. Ahora dicen, nosotros hacemos lo que hace Jesús. ¿En qué parte de la Biblia Jesús entró y quebró imágenes? Al contrario, sacó a mercaderes que hacían negocio en la casa de oración de nuestro Señor Jesucristo, en la casa de Dios, hacían negocios, eso sí lo sacó. Muchas de las veces da coraje, mis hermanos, ver a los protestantes meterse a las iglesias. Y la mera verdad, sí se merecen que los saquen como Jesús sacó a los mercaderes. Porque ustedes no tienen por qué llegar a hacer ruido a la casa porque es casa de oración. El celo por mi casa me consume. Porque la casa es casa de oración, la casa de mi Padre. ¿Pecó Jesús al sacar los mercaderes? No. Y los católicos han sido respetuosos, que lo sacan bien despacito. Pero la neta, la mera verdad, se merecieran que lo sacaran igual como Jesús sacó a los mercaderes. ¿Por qué? Porque no respetan el único lugar sagrado que está en la tierra. No lo respetan. Van a respetar otra cosa, mis hermanos, ustedes. Y son bien ofendidos. No se les puede decir nada, pero ustedes sí pueden decir lo que quieren, sí pueden hacer lo que quieran. ¿Eso es libertad de culto? ¿Hacer y deshacer? No. Un poco de respeto. Salmo 26, versículo 8. Dice, amo a Yahvé, la belleza de tu casa, el lugar donde asienta tu gloria. Claro que amamos la belleza de tu casa, porque las iglesias católicas son hermosísimas por dentro. Tú entras a una iglesia católica y prácticamente te transportan a creer en Dios. La paz que se respira en un templo, en una iglesia católica, la paz que se respira es diferente a cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque Dios en cada misa se hace presente. La belleza de tu casa, el lugar donde se asienta tu gloria. Jesucristo asienta toda su gloria, todo el poder en la Eucaristía, en el pan. Respeten si quieren ser respetados. Estos lugares, en cada templo, en cada pueblo que hay un templo de la Iglesia Católica, respeten. Porque ese lugar no está dedicado para fiestas, para ir a comprar ropa, para ir a hacer negocio. No, las iglesias están para que tú tengas un encuentro con Jesús. El mismo Jesús le decía a la Virgen María de San José, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debía de estar en el templo, casa de mi Padre? En ningún otro lado tienes que buscar a Jesús, lo tienes que buscar en el templo. ¿Y en cuál templo lo encuentras? En la Iglesia Católica. Porque está el Santísimo. Está Jesucristo presente en la Eucaristía. Cuerpo, alma y divinidad. Todo el poder de Jesús está en los templos. ¿Por qué me buscas afuera? Dice la palabra de Dios que la Virgen María y San José lo buscaban con sus parientes. Tú no tienes que buscar a Dios en tus parientes. No tienes que buscar a Dios entre las caravanas. ¿No?
¿Sabes tú como católico dónde lo encuentras? En la iglesia católica. Que vas a ir a confesarte, encuentras a Jesús. Que vas a ir a tomar la Eucaristía, lo encuentras en un templo. Vas a ir a confesarte, lo encuentras en un templo. ¿Por qué? Porque hay tres sacerdotes. Cosa que tampoco no creen, que es otro tema muy diferente. Pero Jesús también dejó confesores. Así como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. A quien ustedes le perdonan los pecados, les quedan perdonados. San Juan 20:23. Quiten las citas bíblicas para que nos digan que sí somos mentirosos a los católicos. Y entonces, ya que han quitado las Biblias en todo el mundo, entonces ya nos pueden decir mentirosos a los católicos. Mientras, los mentirosos son otros. Respeten la casa de Dios. Regreso con la segunda parte porque ya me alargué.